Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Hoy el Señor nos ha puesto en nuestro corazón hablar sobre la adoración diligente. Este es un concepto que es interesante analizarlo porque cuando hablamos de diligencia, la diligencia se desprende de la sabiduría. La diligencia, dentro de todos sus atributos, se direcciona en el cuidado que una persona tiene para hacer algo. Cuando usted es cuidadoso, sumamente cuidadoso en algo, usted está siendo diligente. Y es interesante porque nosotros tenemos que adorar con ese cuidado. Estamos convencidos de que Dios nos dio las emociones y nos la dio con un fin positivo. Pero las emociones nunca deben dirigir ciertos temas en nuestras vidas. Y uno de ellos, la adoración. La adoración, cuando solo se manifiesta en la parte emocional, se convierte en un asunto muy peligroso, ya que pues damos cabida a las emociones y la esencia de la adoración no se puede estar manifestando. Este concepto de adorar diligentemente o adoración diligente no es algo que nos estemos inventando. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, abordando el tema del hablar en lenguas. En el capítulo 14 de su carta, hace un llamado a la iglesia a adorar en el espíritu, pero también a adorar con el entendimiento. El entendimiento es otro aspecto de la sabiduría, el cual conecta con la diligencia. Pero quizás el texto más amplio y más exacto para utilizar, y vamos a ir a la Biblia, es el que está en Juan capítulo número 4, versículo número 22. Este versículo es muy importante porque quien está hablando no es Pablo, ni Pedro. ¿Sabe quién está hablando? Jesús. Y Jesús está haciendo una declaración en una conversación que sostiene con la mujer samaritana. Y Jesús le dice a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Esta afirmación, esta declaración de Jesús viene al caso porque la mujer samaritana aborda el tema de la adoración, diciéndole dónde es correcto adorar, como dicen los samaritanos o como dicen los judíos. Bueno, en este caso, déjeme contarle que la respuesta de Jesús fue esa, la que leímos en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Observen en la versión NTV esta misma declaración. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Y en la versión de palabra hispana también marca otra o amplía otro concepto. Ustedes, los samaritanos, rinden culto a algo que desconocen. Como ven, las tres versiones nos hablan de que la adoración no solo se vincula a hacer o a expresar, y ahí es donde se conectan nuestras emociones, con el hacer y con el expresar, sino se vincula con el saber o conocer. ¿Qué le parece? Entonces, podemos decir que la adoración no es solo un asunto de expresiones, no es un asunto de actitudes, sino también esa adoración es un asunto de cuánto sabemos, cuánto conocemos.
Y es que al saber y conocer y permitimos que ese conocimiento sea el que rija nuestras acciones y nuestras expresiones, nuestra adoración va a ser una adoración diligente, cuidadosa, solícita, esmerada, activa. Bajo ese lente, entonces, quiero que platiquemos en los siguientes minutos de cómo se desarrolla una adoración diligente. Ya entendemos que la adoración diligente es aquella que sabe y que conoce y utiliza ese recurso para poder llevarlo a la expresión y a la acción. Hay 3 cosas que quiero hoy compartir con ustedes sobre la adoración diligente. Una adoración diligente es aquella que nos lleva a adorar a Dios sin miedo. O contrario a eso, un error que se comete normalmente al no tener diligencia en nuestra adoración es adorar a Dios por miedo. Déjeme ponerle un ejemplo bíblico. Daniel capítulo número 3, versículo número 4 en adelante nos cita lo siguiente. Y el pregonero anunciaba en alta voz: a todos vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Llamo su atención en primera instancia porque este texto nos está hablando de adoración, pero no una adoración a Dios, sino a adoración a un Dios pagano. Pero es interesante cómo estos babilonios adoraban a su Dios y lo hacían a través de infundir temor. El verso 7 es claro que de toda lengua y de toda nación comenzaron a adorar a Dios, a ese Dios, a esa estatua. ¿Pero por qué? Porque anteriormente se había decretado de que el que no adoraba iba a ser llevado al horno de fuego ardiendo. Entonces concluimos, ¿quién así no adora? Claro está, hay una intimidación, hay una acción que intimida, pues de plano la respuesta va a ser en adoración. Quiero decirles que es normal que las religiones, estoy hablando de las religiones, no estoy hablando de nuestra fe, estoy hablando de las religiones del mundo. Todos tienen un concepto de adoración a su Dios y la mayoría lo adoran basado en este concepto, el concepto de un Dios que va a desatar su ira. Por lo tanto, para no ver a un Dios molesto y enojado, yo le adoro. Años atrás, muchísimos años atrás, era la era del oscurantismo, así se le ha llamado a esa etapa de la iglesia, donde se instituyó que la gente tenía que adorar por miedo. A la gente se le infundía miedo, se le infundía temor, y entonces la gente, en respuesta a ese temor, a ese miedo, pues respondía con las demandas de aquellos líderes. Claro está, eso no es bíblico, eso está totalmente equivocado, pero el principio es el que estoy tomando, a adorar a Dios por miedo. ¿A cuántos de nosotros nos pasó
que por desobedecer alguien nos dijo: Diosito te va a castigar por desobediente. Quizás fueron nuestros padres, quizás fue un maestro, quizás fue alguien adulto que con buena intención, haciéndonos un llamado a la obediencia, pues nos presentaron a un Dios que nos iba a castigar porque no nos estábamos portando bien. De esa manera, entonces, nosotros aprendimos a hacer las cosas no por convicción, sino por miedo. Y eso incluye, escuche bien, la adoración. Quiero decirles entonces que este punto de adorar a Dios por miedo nos debe llevar a la reflexión de cuáles son nuestros motivos de adorar a Dios o por qué adoramos a Dios. ¿Qué motivos nos están moviendo? ¿Lo hacemos porque tenemos algún temor, algún miedo de que tal vez Dios nos castigue? ¿O porque tal vez hay un reglamento o hay una idea que, por ejemplo, muchas veces podemos llevar de esta manera nuestra adoración en el servicio? Yo estoy puntual porque si no, me quitan el privilegio. O yo tengo que venir vestido elegantemente porque si no, me quitan el privilegio. Entonces, limitamos el agradar nuestro servicio a Dios por el temor a que nos quiten el privilegio. Pues esa es una forma práctica de llegar a entender, de hacer las cosas a Dios por miedo. Cuando realmente Dios no quiere que nosotros le adoremos por miedo, sino que le adoremos de la forma que Él espera que lo hagamos. ¿Y cuál es? Todo lo que hace uno para Dios lo debe de hacer motivado por el amor. Nuestra vida con Dios se desprende de ese principio, del amor. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no envió a su Hijo porque se sintió obligado, se sintió fracasado, se sintió intimidado por el enemigo. No, Él envió a su Hijo Jesucristo porque amó a la humanidad. Jesucristo mismo aceptó venir a esta tierra no porque su Padre lo estaba obligando, no porque Él se sintió también frustrado que la humanidad venía en decadencia, no. Jesucristo vino por amor. Y Él espera de esa manera entonces que nosotros hagamos las cosas con amor. Queridos hermanos, el amor es el motor de nuestra relación con Dios. De esa manera, nuestra adoración debería de ser motivada por el amor y no por la regla, no por el miedo, no por la ley. Por consiguiente, debemos entender que todo trato con Dios debe de ser establecido, debe de ser motivado por el amor. ¿Lo hace usted de esa manera? Usted está haciendo o está practicando la adoración diligente. Cuide eso, porque eso hay que constantemente estarlo evaluando, porque puede llegar a un momento que usted y yo podamos hacer las cosas no por amor, sino por otras motivaciones. Entonces nuestra adoración no será una adoración diligente. Analicemos las motivaciones al adorar a Dios. ¿Por qué hacemos lo que hacemos para Dios? Y al analizarlo, le invito
a cambiar esa motivación y esa perspectiva. Hacemos lo que hacemos por amor a nuestro Dios. Incluso no hacemos muchas cosas, nos abstenemos a hacer muchas cosas porque amamos a Dios. No olvide ese punto que es bien importante. Estamos hablando de la adoración diligente, la adoración cuidadosa, basada no en la expresión, en la actitud, sino basada en el saber y conocer lo que Dios le gusta. Y lo que Dios está buscando es que nosotros hagamos las cosas con amor. Quiero llevarle entonces a otra segunda reflexión. La adoración diligente no solo implica adorar a Dios con amor, sino implica adorar a Dios de la manera que Él espera que hagamos. Y una de las cosas que tenemos que lidiar es la costumbre. Es decir, no debemos adorar a Dios por costumbre. Y la diligencia nos lleva a esa parte del análisis si no estoy haciendo algo porque es costumbre hacerlo. Una costumbre, escuche, es una manera habitual de obrar adquirida por repetición. Y acá es un gran reto el que tenemos por delante, porque definitivamente nosotros somos el resultado de hábitos. El adorar por hábito en cierto sentido es positivo, pero no debería de ser nuestro fundamento. Nuestro fundamento debería de ser el adorar a Dios por amor, no por costumbre. Déjeme ponerle un ejemplo de lo que le estoy hablando. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versos 27, encontramos una historia interesante que vamos a leer una parte. Dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, note quién es el que estás dando el mandato, el rey de Asiria. Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley de Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de algunos lugares altos que habían hecho los de Samaria, y cada nación en su ciudad donde habitaba. Verso 30. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, y los de Hamad hicieron a Asima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y Tartak. Y los de Serfaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Serfabaín. También a Jehová, e hicieron debajo pueblos sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos en los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Aquí hay dos cosas. Vemos aquí una historia de adoración. Una adoración que no es a Dios, pero es una adoración que tiene un fundamento, y el verso 33 nos habla de ese fundamento. La adoración que todos estos presentaron era una adoración según la costumbre de las naciones. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos o utilizáramos
las costumbres de nosotros con raíces guatemaltecas, tuviéramos que vincular, por ejemplo, el maíz, el frijol, la tortilla y muchas otras cosas más, porque es nuestra costumbre usar esos recursos. Pero en este caso que estoy platicándoles de este rey de Asiria, vemos dos detalles equivocados. En primer lugar, este rey de Asiria era un rey que no temía a Dios. Y él fue el que instituyó la adoración ahí. Él fue el que mandó la adoración ahí. Es que donde no está Dios, no hay bendición, hermanos. Principios de fundamento de la visión en Dios. Donde Dios no está, no hay bendición. Y aquí no está Dios. Aquí está el rey de Asiria mandando hacer todo lo que ya leímos. Por consiguiente, el sacerdote, el rey de Asiria, era un rey corrupto, no temeroso de Dios. Y manda a establecer un sacerdocio corrupto, porque no puede venir algo santo de algo que es corrupto. El rey de Asiria no sabía y mucho menos estaba interesado en la adoración a Dios. Mandó hacerlo porque era costumbre hacerlo. Por lo tanto, este desconocido mandó a llamar a un sacerdote que estaba en su misma línea, en su mismo sentir. Y le enseñó a los nuevos habitantes de la ciudad adoración. Entonces, ¿cómo va esta línea? Un líder corrupto llama a un sacerdote corrupto para que le enseñe una adoración corrupta. ¿Basada en qué? En una costumbre. Amados hermanos, la verdadera adoración no se desarrolla por una costumbre, por un hábito. Se debe desarrollar por una convicción en el corazón. No es que me pongan a adorar, no es que me pongan a cantar, no es que tenga que honrar a Dios, no es que tenga que agradar a Dios, es que así quiero hacerlo. Es decir, nuestra respuesta como cristianos debería decir: yo soy cristiano porque amo a Dios y he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador de mi vida. Un ejemplo claro de esto que podemos compartir es el hecho de pensar que nosotros como padres, nacidos de nuevo en Cristo, tenemos hijos y deseamos que esos hijos puedan tener un encuentro personal con Cristo, pero creer que automáticamente por el hecho de que ya son nuestros hijos y que como nosotros somos cristianos automáticamente se va a dar eso, es un grave error. Eso sería cristianismo por costumbre, por hábito. ¿Ha escuchado usted? Y esto antes era comprobable cuando íbamos a evangelizar casa por casa. La respuesta es: yo la misma fe de mis padres es la que yo voy a seguir. Así me enseñaron. Mire la idea que manejaba esa gente. Y pudiera ser que esa sea la idea que dentro del cristianismo pudiéramos estar manejando. Suena bien, pero eso me suena más a costumbre que convicción. Creemos entonces que el creyente, cuando está adorando diligentemente, analiza sus convicciones. Porque para poder ser un verdadero adorador, se debe de dejar al lado todo lo que hemos escuchado sobre él y nosotros comenzar personalmente a vivirlo, a conocerlo a él. No es lo mismo que me cuenten que yo vivirlo. A eso nos lleva la convicción. No hay nada que sustituya una relación personal con Dios.
Dios quiere que nosotros le conozcamos personalmente, que así como el Padre tiene una convicción, el Hijo también tenga su convicción. Un verdadero adorador conoce a Dios personalmente, no solo porque otros le cuentan, no solo porque otros le dicen. Y una de las declaraciones que más me impacta de todo esto es la que hizo Job. Job, cuando usted inicia el pasaje, pues está en un nivel respetable. Pero al final, en el capítulo 42, él reconoce que ahora, después de haber pasado la prueba, él ahora está en otro nivel. Y él mismo lo dice en el verso 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job admite que lo que antes sabía de Dios no es lo mismo que ahora lo que él está sabiendo de Dios. Y de eso se trata la vida cristiana y la adoración diligente. Ir creciendo, ir afirmando nuestras convicciones. Cuando eso sucede, ahí hay una adoración diligente. Por último, una adoración diligente no es aquella que se hace por miedo, sino se hace por amor. Una adoración diligente no es aquella que se hace por costumbre, sino por convicción. Una adoración diligente es aquella que se hace con obediencia. O contrario a eso, un error sería adorar a Dios sin obediencia. Primera de Samuel, capítulo número 15, encontramos con claridad algo bien importante. Leamos la escritura y analicemos. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Paremos acá. Hasta en este momento estos versículos suenan bien. Pero observe el desenlace de esto. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelva conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Aquí vemos otro escenario de adoración, pero un escenario totalmente equivocado, negligente, no diligente. La parte negligente es porque Saúl había desobedecido al Señor y en él no había habido un arrepentimiento genuino, que fue la diferencia entre lo que sucedió con el rey David. Si ustedes ven lo que sucede con David versus lo que sucede con Saúl, en cuestiones de forma viene siendo pues algo parecido. Los dos se equivocaron. Pero ¿por qué Saúl fue desechado? ¿Por qué David no fue desechado? Por algo que se llama obediencia. Al final, el rey Saúl, en medio de su horror, él quiere seguir
siendo la persona más importante. Él no quiere consecuencias, Él no quiere pérdidas. Él lo que quiere es seguir gobernando y seguir siendo protagonista. David no. David fue un hombre que al final lo que más le importaba era lo que Dios pensaba de él, no lo que la gente pensaba de él. Y en este caso, vemos entonces este principio de que la obediencia es parte de mi adoración diligente. Saúl nunca se arrepintió. Él siempre buscó más el favor de la gente, él siempre buscó la aprobación de la gente y nunca la aprobación de Dios. Y cuando el profeta Samuel le declara que él ya se había escogido a alguien mejor que él, no está hablando de capacidades, sino está hablando de actitudes. No es lo mismo alguien el cual quiere agradar a Dios que alguien que quiere agradarse a sí mismo. Podemos adorarlo sin obedecer, es decir, mientras nosotros cumplamos la liturgia, pues nos vamos a sentir bien, que era lo que al final a Saúl le importaba. La liturgia, el adorar, pero nunca le importó lo que Dios pensara de él. De aquí nace un concepto claro. Dios prefiere la obediencia antes que los sacrificios. Nadie puede ser un verdadero adorador si no es obediente a Dios. Queridos hermanos, hoy hemos estado meditando sobre la adoración diligente. El cuidado que un adorador tiene en cuanto al concepto, en cuanto al conocimiento, no en cuanto a la expresión ni en cuanto a la actitud. Esos tienen que ser el resultado de lo que yo sé de Dios. Y Dios no quiere que le adoremos por miedo. Dios no quiere que le adoremos por costumbre. Y Dios no quiere que le adoremos sin obediencia. La adoración es importante porque Él espera que le adoremos, pero no como nosotros querramos, sino como Él quiere que nosotros le hagamos. Espíritu Santo, ahora tú te encargas de traer esa parte donde convences a nuestros corazones de lo que hoy hemos estado escuchando. Señor, yo no quiero ser negligente en mi adoración. Quiero ser un adorador diligente, un adorador que te adore porque te amamos, un adorador que te adoremos porque estamos convencidos, no porque es un hábito o una costumbre. Un adorador que antes de hablar ya haya una adoración por la obediencia que tenemos. Qué reto y qué desafío, pero tú nos ayudas siempre y en tus manos está nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.